Compárenlo con la herramienta que ustedes estén usando. Tenemos una agenda. Voy a empezar contando un poco de la herramienta como tal. Vamos a hablar de WeWeb. WeWeb es esta herramienta por acá. Yo les voy a ir compartiendo, estoy compartiendo toda la pantalla, entonces me voy a meter. Entonces, esto es WeWeb. WeWeb es una empresa fundada y las operaciones las hacen en Francia. Interesante, no es 100% americana y ha cogido muchísima fuerza. Yo la vengo mirando más de un año y ha logrado posicionarse y tiene ya empresas grandes que están trabajando con ellos. WeWeb tiene algo curioso y es que para los que conocen más Google o Retool, ahorita vamos a ver un poquito, WeWeb se está enfocando en una cosa muy en particular. Entonces, esto es WeWeb y ya les voy a mostrar un poco de eso. Entonces, bueno, ¿qué es WeWeb? WeWeb es una herramienta para los que conocen un poquito de desarrollo. Ustedes saben que hoy en día se separa mucho en el front y en el backend. ¿Por qué existe un front y un back y por qué no todo en un solo lugar? Entonces, aquí vamos a mirar un poquito de eso rápidamente, un repaso para que entendamos frontend y entendamos backend, porque entenderlo también a profundidad nos deja saber por qué escoger una herramienta a la otra. Yo tengo frontend y backend. ¿Cuál es una de las principales diferencias entre el frontend y el backend? El backend está en los servidores de la empresa. ¿Cierto? Entonces el backend está, si ustedes montan una empresa, ustedes son los dueños del backend y en el backend ustedes, digamos que por un ejemplo cualquiera, el backend puede ser mi computador, yo le monto la seguridad que quiera a mi computador y puedo empezar a servir aplicaciones desde ahí. El frontend, por el contrario, el frontend se renderiza en la computadora del cliente. Entonces, todo el código que ustedes hacen del frontend en realidad se ejecuta, sea low code o sea code, en realidad se ejecuta en el computador de la persona que está usando la aplicación. Un ejemplo muy puntual. WeWeb tiene como todo este editor que ustedes están viendo ahí. Ese editor como tal está corriendo o está ejecutándose en mi computador, ¿cierto? Ese es el punto que tenemos acá. Mientras que cuando empiezo a hacer peticiones, se ejecutan los servidores de WeWeb. Entonces lo que ustedes ven visual se está ejecutando en mi computador. Y tienen ambas cosas que dijeron, un tema de seguridad, pero también de performance. Cuando nosotros tenemos tareas muy pesadas, una empresa puede decir, listo, para yo servirle a este cliente, yo puedo escalar el backend y tener muchas instancias de un backend sirviéndole a un cliente. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo cálculos pesados, estoy manipulando big data, lo que sea que necesitemos hacer en un backend, se está manipulando así, entonces tiene un componente de performance que yo puedo gestionar cómo quiero que escale el backend para que pueda brindar un performance como tal. Mientras que en el computador del cliente, y ahorita vamos a ver por qué cambiamos de Retool a WeWeb, en el computador del cliente yo no puedo decir como no, en especial para un cliente de este tipo yo no puedo decir como no, es que tienen que usar un Mac, porque entonces digamos que se pierde mucho el encanto de un software, ¿no? Porque es como no, si me obligan a que tengo que usar Chrome, a que tengo que usar Mac, a que tengo que tener un computador con 24 de RAM mínimo, pues no, es muy limitante. Aquí yo lo controlo y el performance es mío y yo puedo hacer lo que quiera, pero aquí se renderiza en el computador del cliente. Si el cliente está trabajando en un tostador, hay que intentar todo lo posible porque funcione en el tostador. Entonces, eso es algo clave que tienen que hay que entender. Y lo segundo es la seguridad. Cuando ustedes escriben código que se ejecuta en el computador del cliente, pues el cliente puede meterse, pues es su computador, ¿no? El cliente se mete al código y lo empieza a cambiar y hace lo que quiera y puede ver todo lo que está ahí. Mientras que acá el cliente no va a tener nunca acceso a ver qué hay detrás de eso. O sea, si tienen llaves de seguridad o lo que sea que ustedes tengan acá. Eso es un repaso rápido del front y el back. Y aquí les cuento que entonces WeWeb y lo que vamos a ver hoy se va a enfocar mucho en esta zona del frontend. Y el backend lo vamos a manejar con otras herramientas que no son WeWeb. En definitiva, eso fue. Y ahorita entonces empecemos a explorar y vamos a hacer aquí la comparativa de WeWeb con Retool y con Google. Aquí también les voy a pedir mucha ayuda, en especial a los de Google, pues ya hace mucho tiempo no toco Google, hace por ahí 2 años no toco Google, entonces me imagino que ha evolucionado bastante y también pues no me acuerdo exactamente de cómo son las formas, entonces ahí sí les voy a pedir a ustedes ayuda cuando la estemos comparando, que me ayuden un poco a recordar. ¿Cuál es una de las diferencias que hay entre las herramientas? Entonces nosotros ya vimos que WeWeb es frontend, ¿no? Y en cambio, si nos vamos a Google, que ustedes conocen muy bien, ¿Google qué es? Google es ambas. Google tiene algo inclusive extra que me parece como interesante y es que Google es full stack y tiene lo que es el frontend, backend y también tiene un componente de data, ¿no? También tiene una base de datos propia y es muy abstraída en el sentido de que cuando ustedes usan, o no sé si ha cambiado me corrigen, pero cuando ustedes usan Google, ustedes no tienen ni idea si eso está en Postgres, en
en SQL, en Mongo, ustedes no saben eso en qué está, simplemente es como una base de datos muy abstraída, ustedes crean tablas, sí pueden generar como las relaciones, pero no saben en realidad cuál es el motor y no tienen cómo configurar eso. ¿Todavía es así o ya se puede configurar eso? ¿O sigue siendo la tabla como tal? Sigue siendo igual. Entonces, Google tiene ese tema, es full stack, en especial entendiendo, por ejemplo, las diferencias de Google con WeWeb y todo eso. Yo veo Google mucho es una herramienta más completa porque hace todo. Es más fácil de coger y yo armar todo en Google porque no tengo que aprender 3, 4 herramientas diferentes. Con el stack de WeWeb, ustedes van a tener que aprender una para el front, van a tener que buscar algo que haga el back y van a tener que saber un poquito de datos para también decir, me meto, por ejemplo, a un Sano en el backend y me meto a un Supabase o algo así en base de datos, o un Firebase o a cualquier otro, o Mongo. Ahorita les voy a hacer el demo que les voy a hacer es con Mongo y con el backend de Fuse. Entonces, ahí ustedes van a tener que armar el stack. Pero mientras Google tiene todo eso. Ahora, vamos a compararlo y a contrastarlo un poquito con Retool. Retool también es full stack. Entonces, no sé aquí cuánta experiencia hay con Retool. ¿Alguien ha usado Retool? Retool en realidad, de todas, es la empresa más grande. Es la empresa que estaba evaluada por más dinero. Es la empresa que lleva más tiempo y es muy grande en temas de cuánto factura. Retool tiene los productos que ustedes están viendo ahí, que también si ustedes ven en Google creo que acaba de sacar móvil también, ¿no? Está sacando. Pero entonces se parece mucho. Cuando ustedes ven apps, piensen en como el frontend. Workflows, el backend. Database, pues la base de datos y móvil, crear aplicaciones móviles. Entonces digamos que también es full stack. ¿En qué me parece a mí que se diferencia Retool de Google? También para tenerlo claro, es que Retool, bueno, tiene varias cosas. Una, Google está hecha para aplicaciones externas, Retool está hecha para aplicaciones internas en principio, pero algo también muy curioso es que Retool presta los servicios separados. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo usar WeWeb en el front y usar los workflows de Retool para mi backend y la base de datos. Eso es bien interesante. Mientras que en Google está más hecho para que funcione entre sí, o sea, como que funcione muy bien yo usando todo Google, front, back y base de datos, pero un Google no te presta mucho el servicio como de backend, ¿cierto? Como de workflows de backend como para que lo uses con otras aplicaciones o la base de datos. Se puede, pero no creo que interactúe tan bien como lo tiene Retool, porque Retool sí tiene los servicios, los productos muy separados y yo puedo comprar o activar el servicio de workflows sin tener que tocar apps o puedo usar apps sin tener que usar workflows. Entonces, esa es una de las diferencias que hay, es también cómo se posicionan estas herramientas low code para ofrecer los diferentes servicios, que ya hemos visto que si ustedes las ven todas están frontend, que ya lo describieron, es el UI, es la parte que yo empiezo lo que está en el cliente, todo eso, backend, la lógica que yo tengo más dueño y la persistencia de datos. Entonces, estas dos tienen una similitud en que son full stack, pero también se dividen en que una es interna, otra es externa y también Retool está más dispuesto a decir, no, yo en realidad ofrezco estos 3 servicios, usted los puede usar cualquiera, mientras que Google dijo, no, yo creé los 3 servicios para que alguien se meta acá y cree una aplicación de punta a punta, pero con todo nuestro stack sin tener que ir a mezclarlo con otras cosas. Entonces, digamos que también hay una diferencia en la concepción de las herramientas y cómo nacen y cómo se van creando y cómo van construyendo desde ahí. Entonces, ¿cómo se ve un poquito el stack de WeWeb y qué fue lo que empezó, qué fue lo que sucedió? Y aquí es donde les voy a contar la historia de, bueno, ¿por qué hoy WeWeb? ¿Por qué estoy hablando de WeWeb? ¿Por qué no empezamos con Google o por qué no empezamos con Retool? Una de las cosas, uno de los problemas que había, digamos, nosotros teníamos acá Retool en la empresa y veníamos bien. Digamos que Retool tiene una ventaja y una de las ventajas de Retool es que él tiene componentes ya predefinidos. Entonces, es más, mira, metámonos, yo creo que yo tengo por acá una cuenta de 5 de Retool y hagamos comparaciones, porque al fin y al cabo es un workshop y ustedes, pues la idea es que se metan y vean y vamos contrastando las cosas bien. Y yo aquí me puedo meter a Retool y puedo crear una aplicación y vamos haciendo algo sencillo. Entonces, algo que tiene Retool que es muy poderoso en el tema visual, Retool, como les dije, Retool está hecho para aplicaciones internas. Retool no tiene casi que nada de personalización de cómo se ve. Son esos componentes y esos componentes son los que son. Y si se ve feo y si se ve muy cuadriculado y si se ve tal, no importa porque para ellos serán aplicaciones internas que el equipo de operaciones de una empresa grande va a utilizar. O sea, si yo tengo una empresa grande y yo les digo a mi equipo de operaciones, vea, usen este dashboard, no me van a decir que es muy feo, ¿no es cierto? Es como, use lo que sea, ¿no? Obviamente si uno tiene un cliente ya empieza a variar la cosa. ¿Y qué es lo que tiene Retool entonces que lo hace muy poderoso? Uno, que tiene esto, entonces digamos que esto era como era Google antes, ¿no? Google antes tú por lo general ibas poniendo los botones y las acciones y todas las cosas así, tú lo arrastrabas
arrastrabas y quedaba como fixed. En mis tiempos de Google me acuerdo que ellos sacaron una segunda versión y ya empezó a utilizar Flexbox. Cuando yo ponía mis divs, los lineales a la izquierda, al centro, a la derecha, iba como creando el view más tipo código, ¿no? Porque a los que han programado en React o en cosas así, uno sabe que uno empieza, pone su div, el otro div adentro y uno empieza a mover ese div para la derecha, para el central, que se expanda, que no se expanda, y Google se pasó a eso. Google todavía tiene eso, así, un flex. Entonces, eso está. Mientras que Retool dijo, no, esos conceptos son para hacer cosas mucho más refinadas, o sea, se ve mucho más bonito y hay mucha más precisión. Y Retool dijo, nosotros no vamos por precisión, nosotros vamos es por simpleza. ¿Y simpleza en qué? En que usted coge un botón y usted le hace esto y pues, ese es el botón, ¿cierto? No hay más que hacer. Yo no puedo crear un botón en un tamaño intermedio de este. Uno, no hay más chiquito, entonces ahí me jodí. Y dos, los dos tamaños que hay son intermedios a eso. Entonces ahí ustedes ya pueden empezar a ver, fácil, sí. Personalizable, no. Porque el cliente que me diga, no, es que está muy grande acá y aquí está muy chiquito, se jodió, porque no tengo nada más que hacer ahí, ¿cierto? Entonces el Retool tiene esa ventaja de que, miren, es súper rápido. Y yo quiero poner una tabla y ya no funciona. Es un poco lento Retool, por eso no salimos de Retool, pero yo tengo mi tabla y la tabla me llega ya con juguetes, ¿no? Entonces, ¿para qué son juguetes? Yo puedo desde acá, puedo hacer el sorting, puedo hacer filtros, puedo refrescar, puedo descargar, puedo hacer un montón puedo editar en la misma tabla, puedo editar, puedo guardar. La tabla de Retool es un componente muy poderoso y ya está hecho. Entonces, si yo quiero tener una tabla y que me diga, no, es que yo en una tabla quiero editar datos, quiero filtrar, quiero hacer todo eso, yo pongo esta tabla y ya está hecho. Entonces, miren la ventaja que es. Ahora, no, es que quiero editar el header, el footer, tal, que sea tan, no, ahí ya perdimos el año. Entonces, aquí ya ustedes pueden ver, como ya uno empieza a decir, bueno, si yo tengo una aplicación que me pidieron donde no les importa nada, la necesitan o no, muy rápido, Retool para desarrollar, muy rápido. Yo pongo el botón, pongo la tabla, salió. Es muy rápido en esa primera instancia de desarrollar, no algo muy complejo. Y si necesito agilidad y no me importa cómo se ve, es una muy buena opción porque lo van a hacer súper rápido. Van a tener aquí una gran librería de componentes, porque si hay muchos componentes prehechos con mucha funcionalidad en los componentes. Entonces ustedes van a poder como hacer eso rápido. Entonces ahí más o menos les queda. Ese es como el UI de Retool, ¿no? Los UIs que ustedes van a ver, tanto en Google, en Weibo y todo eso, tienen un esquema muy básico, ¿no? El canvas en la mitad y los paneles a los lados. Es como en temas de UI, algo que ustedes se acostumbran mucho a entender, que ahí está como el esquema, ¿no? Entonces eso es como la diferencia aquí en Retool, para los que les interesa. Pero ahora, si yo quisiera hacer eso mismo en WeWeb, y aquí ya empezamos a ver los detalles de WeWeb. O sea, cuando yo creo una página, la página a mí se me crea así, ¿no? Y yo tengo elementos, yo tengo componentes, yo tengo cosas acá. Y eso es algo que yo creo que el equipo con el que estoy trabajando, que viene de Retool, le ha costado mucho entender esta diferencia. Y es que Retool ya viene con los componentes hechos. En WeWeb uno puede hacer lo que uno quiera. O sea, uno tiene toda la potestad de crear el componente que a ustedes les dé la gana. Eso me encanta a mí porque yo digo, es ilimitado lo que yo puedo hacer. Pero a las personas que se pasan de Retool a WeWeb es como, hey, ¿por qué no tengo ya mi componente que ya me hace todo? Y es como, pues créelo, o sea, ¿sí me entiende? Y es como, bueno, ¿y dónde está esto? ¿Y por qué esto no hace esto? ¿Y por qué esto no hace eso? Pues porque lo tienes que crear. Entonces es mucho quebrar un paradigma de decir, en Retool ya lo tenía hecho y estaba hecho, pero limitante, mientras que en WeWeb no está hecho, pero puede hacer lo que quiera. Y ya cuando yo quiero pensar en algo, no es como, voy a buscar qué componente lo hace, no, créelo. Y esa es una de las diferencias que hay. Una de las diferencias que hay en esto y es como, bueno, ¿cómo empiezo yo a diseñar una página? Y yo primero tengo los divs, entonces ya uno dice, bueno, si yo tengo un div, por lo general va a ser mucho más parecido a código, porque es un div, ¿no? Entonces lo primero es que el div no lo puedo agregar ahí, tengo que agregar una sección. Y ahí agrego la sección y voy teniendo sección. Ahora, si yo quiero agregar como ese mismo esquemita que vimos ahí en Retool, es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque yo entonces acá voy a buscar mi botón CI, yo agrego el botón y voy a agregar una tabla también hay. No es la gran cosa, a mi parecer. Y ahí estoy empezando a tener la tabla. La tabla es súper básica, no tiene filtro, no tiene nada, solo son puros, si ustedes ven, son puros divs. Digamos que todo esto es div. Entonces son contenedores dentro de contenedores dentro de contenedores y no es así como que yo arrastro y pongo, no. Ya es simplemente el hecho de que ustedes entiendan cómo funciona el tema de los contenedores. Si yo voy creando, por ejemplo, mis divs y mis cositas, yo pongo mi div, que aquí se llama Flexbox, porque usa Flexbox, y yo dentro de Flexbox puedo empezar a agregar cosas, ¿no? Entonces yo agrego un botón y yo agrego ese botón y puedo agregar otro botón. Y el botón, y esto cómo se va a comportar, dependiendo de cómo esté el div. Y esto los que han hecho Google ya saben entonces que el div puede estar vertical, horizontal. Vertical me va a poner todo de para abajo, horizontal me los va a poner así para un lado. Entonces digamos que ahí uno dice, bueno, ya más o menos sé que es como Google, que es muy similar al código. Esto se llama Flexbox y es la manera en que yo voy alineando las cosas. Antes de entrar a profundidad de eso, simplemente les quería mostrar un contraste entre dos herramientas que conozco muy
bien, que son bastante separadas y lejanas, y que de pronto, como les digo, de pronto Google sí puede ya empezar a parecerse un poco más a este tipo de layout, mientras que tenemos a Retool en el otro lado por completo que dice, hey, yo les hago los componentes ya que tenemos, solo pueden usar esos componentes y es más fácil de poner. Antes de entrar, porque sí vamos a entrar a revisar todos los diferentes términos de WeWeb en esta, como las bases, pero antes de eso yo les quería mostrar el tema del precio. Porque la idea acá, como les digo, y lo hemos hablado a los que nos hemos reunido antes, la idea de estos conversatorios no es que sean solamente técnicos. Bueno, aprendí cómo hacer un botón, un componente, sino que ustedes tengan las herramientas de empezar a decir, no, me voy por esta herramienta para este proyecto, me voy por Retool, para este por Google, para este por Flutterflow, para este por WeWeb. Creo que eso da mucha más ventaja que simplemente decir, puedo hacer un botón en las 3 o en las 4 herramientas. Yo les quería hablar de los precios y en el precio les quería como con transparencia contar un poquito desde dónde inician los precios de WeWeb, obviamente desde lo gratis hasta lo costoso. En la empresa donde estamos actualmente pagamos más de $1,000 mensuales por el servicio de WeWeb, pero pues obviamente porque es grande y todo eso. Pero entonces aquí les quería contar y para que ustedes también tengan una referencia de cómo funciona WeWeb. WeWeb al ser frontend tiene algo diferente a lo que es el sistema de precios de Google o de Retool. Por ejemplo, Google, como es toda la aplicación, ellos tienen mucho control sobre qué pasa con esa aplicación. ¿A qué voy con eso? Que Google tiene, por ejemplo, ese tema, no me acuerdo cómo se llama, workloads, es que están cobrando workloads, units y todo eso. Exacto, entonces Google tiene mucho control sobre todo lo que fluye y cómo fluye y entonces pueden cobrar por muchas diferentes partes, por bandwidth, por procesamiento, por todo eso. Pero cuando tenemos un frontend, una herramienta que crea un frontend, el frontend ¿dónde corre? En el computador del cliente. Entonces si yo tengo una aplicación que corre en el navegador del cliente, ¿yo cómo cobro por eso? Yo no me puedo meter al computador del cliente. Entonces lo que vamos a ver con WeWeb es que WeWeb en realidad cobra y cobra duro por el editor. Es que Google hoy en día cobra duro, Google cobra duro, porque estamos hablando de solamente 2 editores, pero, exacto, pero es muy encasillado a que esto es el valor por proyecto, ¿no? O sea, yo pago 134 por un proyecto y si tengo otro proyecto pagaría otro 134, ¿sí? Entonces, bueno, eso es interesante entenderlo. ¿Cuál es el esquema de WeWeb para cobrar? Entonces, WeWeb tiene dos cosas, el proyecto y tiene yo a veces escribo en español en inglés y tiene el editor. Entonces, te va a cobrar por dos cosas de manera diferente. Por el proyecto, es esto que tenemos acá. Entonces el proyecto empieza gratis y después tienes el starter o el scale, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja con WeWeb? Que el proyecto tú lo puedes exportar, el código, que es un zip, y ese zip tú lo puedes meter en el servidor que quieras. Y para los que saben o han hosteado un frontend se puede hostear en un bucket de S3, que el costo de eso es cero, no cuesta nada. Pongo el bucket de S3, pongo un CDN y lo único que hace eso es entregarle los archivos al computador del cliente y ya el cliente lo procesa y ya. Entonces, el costo para costear un frontend es casi cero, ¿no? Entonces yo en WeWeb puedo exportar mi proyecto. Entonces si yo tengo 100 clientes, 10,000, 100,000, 1,000,000, 100 millones de clientes accediendo a la plataforma, es irrelevante en lo que yo creé en WeWeb porque es un frontend y yo lo exporto, lo monto en mi bucket de S3 y se lo mando a esos 100 millones de clientes y no tengo un costo exponencial o una manera en que me cobren eso. Tú tienes el frontend que es como el React ahí vacío, ¿cierto? Y tú ahí le pones los API calls y esos API calls se traen los productos del backend, entonces puede tener también los productos que sea. Obviamente ya el backend le empieza a cobrar a uno a otro precio, pero en lo que es WeWeb solamente, tú exportas el frontend y lo puedes hostear donde quieras y ya no tendría eso. Entonces ellos dicen, listo, tiene esas dos opciones, o si lo quieres hostear con WeWeb, como yo digo, no, yo no me quiero poner a exportar eso y meterlo a un CDN ni nada, a un bucket ni nada de eso. Me dice, bueno, entonces nosotros lo hosteamos y te ofrecemos estos dos paquetes, el de $30 mensuales o el de 149. Y ya con eso pues ya tienes, ahí sí ellos dicen, listo, tiene unas visitas mensuales, 10 gigas de storage, 400 tal, que como les digo, que como es un frontend, no tiene la verdad mucho que ver en los costos de eso. Entonces, esa es como la diferencia, pero el editor tiene ya ahora sí como los costos. Y los costos del editor, pongámoslo por acá como en una tablita mejor. Y los costos del editor son los siguientes. Yo tengo un plan que vale $29 mes. Tengo uno que vale 59 mes. Bueno, tengo uno que es gratis también. Tengo el free, el gratis. Tengo el de 29 mes y tengo uno que vale 79 al mes. Y esto es por usuario, por un solo editor. Pero tiene sus cositas. Entonces, ¿cuáles son sus cositas? Acá cuando es este de 29, solamente puedes tener, porque viene el tema, unos conceptos que se llaman los workspaces. Los workspaces. Un workspace es, cómo se le dice a eso? Como una carpeta donde
donde van unos proyectos. Cuando tú tienes proyectos en esa carpeta, tú tienes solamente usuarios en editores en ese workspace. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Entonces, un workspace para los que tengan un cliente, ¿cierto? Entonces dice, el workspace tengo a cliente 1 y el cliente 1 solamente tengo un equipo de trabajo, 4 personas, 3 personas trabajando en el cliente 1. Las personas que yo tenga acá van a aplicar estos cobros. Si yo tengo cliente 2, tengo que, y son las mismas 4 personas, tengo que volver a pagar por ellos, por eso, ¿sí me hago entender? Entonces, a pesar de que sean los mismos 4 usuarios, si están en 2 workspaces diferentes, los va a facturar doble, ¿sí? Entonces, eso es importante entender. Entonces, esto es por, y también, entonces, aquí es por workspace, para que tengamos esa parte clara en los costos. Entonces, acá tenemos, bueno, y esto tiene otra cosa, y es que por workspace te va a limitar al número de personas que puedes tener. Aquí son máximo 3 editores. O sea, yo acá, si pago este plan, el plan es como por el editor, yo tengo el plan X en el editor, y entonces acá yo digo, listo, como yo tengo 3 editores, no puedo tener más. Entonces, para un proyecto chiquito, si el proyecto creció, puedo pagar 59 por usuario y puedo tener máximo 9 editores, ¿cierto? Entonces, no, el proyecto creció, pero máximo 9. Y en Fuse tenemos el tema que tenemos en este momento mínimo 13, o sea, tenemos 13 personas que están trabajando en el proyecto. Entonces, esto no nos servía. Entonces, ya tú tienes que entrar a este. El plan de 79 es el plan de agencia, como el partner, y tienes la capacidad de tener ilimitada, ¿cierto? Los que quieras. Entonces, ahí ya son los que uno quiera. Obviamente, pues a un costo elevado, porque si tienes 10, son $790 al mes, pues ahí uno puede empezar a calcular cuántos son por 15, por 20, por 30, por 40. A medida que crece la empresa y tienes más editores, tienes más cosas. Y si ya empiezas a replicarlo por workspace, pues se vuelve también cada vez mucho más costoso en el tema de la edición. Entonces, ahí, como para que lo vean también cómo se ve acá, tú tienes, por ejemplo, los diferentes editores. Bueno, aquí no hay nada. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un workspace. Estos son los workspaces, como están en la empresa actualmente. Y tú tienes workspaces y tú en los workspaces tú vas a tener los proyectos que hay como todos los que vas a trabajar. Y a medida que salen para un cliente, los vas metiendo a otros workspaces. Y a medida que entonces ya tú le das acceso al cliente a que entre a trabajar sobre su proyecto, el cliente va a ver solo el proyecto que está en su workspace, ¿cierto? Entonces tú tienes un workspace que es como el de la agencia como tal, donde empiezan a cocinarse los proyectos, salen y pasan a el workspace del cliente. Entonces digamos que es como un poco el setup que se tiene en este momento, como para que lo vayan viendo. Este tiene como el tema que les digo de partner, que es el de 79, porque hay muchas personas, ¿cierto? ¿Qué tienen también? ¿Qué otras diferencias tienen así pequeñas que les pueda decir rápido para no quedarnos mucho tiempo en los costos? Desde 59 en adelante te dan la opción de crear componentes en código. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo, no, encontré un límite con WeWeb y quiero coger y codificar. Yo sé, está en Vue.js, es el framework que está el frontend. Entonces yo digo, no, yo ya me harté de esto, quiero hacer un componente súper custom, súper personalizado o lo que sea. Yo cojo y lo codeo en Vue y lo subo y ya tengo un componente yo codeado como tal. Eso desde los 59, desde el plan de los 59 puedo empezar a hacer. Y en el de 59 tengo chat en vivo con el soporte. Entonces, como, tengo un problema. Hola, tu plataforma no sirve. Y ellos ya le responden a uno. Y en el de 79 tiene el plus, que es que yo puedo empezar a publicar proyectos sin necesidad de pagar el plan del proyecto. Acuérdense que hay el plan de hosteo de proyectos, que es este, y en los workspaces. Entonces, si yo tengo un workspace donde estoy pagando 79, yo puedo empezar a hostear los proyectos para, por ejemplo, mandárselo a un cliente que vamos a teniendo feedback sin tener que acceder al plan del proyecto como tal. Entonces, ese es como otro de los ítems que hay. Listo, tema precios. Recuerden que empieza gratis para el editor y gratis el proyecto, pero pues limitado en el sentido de que cuando yo quiero publicarlo, ya me toca por lo menos pagar el de 39 mensual, el plan. Y si yo ya quiero empezar a trabajar con más, que yo no sea yo solo, tengo que empezar a acceder al de 29 mes por persona. Hay un tema que a mí me parece que es muy importante en ciertos proyectos, que no solo es el costo de lo que cuesta, sino la libertad que le da a uno y qué tan dueño es uno del proyecto. Desde que yo pueda exportar el código y yo lo tenga, a mí me gusta mucho porque ya es como, hey, eso es de ustedes. Mientras que es de ustedes y yo me lo puedo llevar para donde quiera y me lo puedo poner donde quiera. Mientras que otras plataformas, por ejemplo un Retool, un Google, yo no puedo exportar ese código es de ellos, ¿cierto? Ese código es de ellos y solo funciona ahí y ya, no tengo más nada que hacer ahí. Entonces a mí esa parte me parece que es una de las también de los factores definitivos. Y lo segundo es el performance. Entonces eso es algo que les quería comentar y aquí les comento un poquito de cómo se construye una herramienta low code, ¿cierto? Una herramienta low code tiene unas instrucciones, ¿cierto? Que es las instrucciones
son la app que ustedes están creando, app que se crea, ¿no? Entonces, no sé, porque ya ahorita dijeron Chefy, Chefy es una aplicación que aquí trabajamos varios. Vamos que es Chefy, yo estoy creando eso en Bubble o en Ritual, llamémoslo Bubble o Ritual porque eso funciona de esta manera. Cuando yo creo eso, yo empiezo a construir instrucciones. Les puedo mostrar por acá, por ejemplo, cómo se ven algunas instrucciones, si les da como curiosidad. Entonces, instrucciones, a ver, un momentico. Cargo las instrucciones. Eso está por esto. Entonces, instrucciones, y estos son puras instrucciones. Son puros archivos que por lo general se van a ver. Eso que ustedes están viendo acá, que es pura data, es lo que conforma todo lo que ustedes ven todo lo que ustedes ven en una aplicación de esto. ¿En qué sentido? Ese botón no es que exista como HTML puro y ya. No, el botón existe como un set de instrucciones que se ve de esta manera. Entonces, cuando ustedes tienen eso en herramientas low code, ustedes tienen unas instrucciones y esas instrucciones después si hay instrucciones para que se ejecuten unas instrucciones, ¿qué tiene que haber? Alguien que las entienda. Entonces, todas las herramientas, bueno, no todas, pero las herramientas low code en general lo que tienen debajo es un motor, ¿cierto? El engine o el motor o el intérprete, como le quieran decir. Y ese intérprete es como la salsa secreta de cada una de las empresas donde dice, hey, yo tengo una capacidad de interpretar estas instrucciones y una vez llegan estas instrucciones a mí, yo las leo, las interpreto y al momento de interpretarlas te doy una aplicación. Entonces aquí es donde ya se ve, listo, como el chefy.com. Que es ya la plataforma que yo puedo utilizar. Ahora, ¿cuál es un poco la diferencia que hay en performance? Si nos enfocamos un poco en performance, ¿cuáles son las diferencias que hay? Que ese motorcito que yo tengo de cuando se interpreta, el motor puede funcionar en diferentes lugares. Entonces, ¿qué es lo que hace RIT? Y aquí, por favor, me paran si no me están entendiendo para bueno que entiendan esto, porque aquí es donde uno dice, bueno, por eso me voy por esta herramienta. Cuando tú tienes una herramienta en particular como un Ritool que tiene muchas instrucciones y mucha cosa, Ritool, ¿qué es lo que hace? Yo estoy en el computador del cliente. Entonces, miremos esto. Computador cliente. Ese es el computador del cliente. Y por otro lado, yo tengo por acá el servidor de Ritool, ¿cierto? Digamos, Ritool Server, ¿cierto? Entonces, digamos que a gran escala yo puedo tener ese servidor de Ritool. Y entonces, cuando alguien hace una petición por una aplicación de Ritool que yo creé en Ritool, entonces yo voy y hago la petición y entonces eso se ve como, hey, quiero acceso a esta plataforma. Y Ritool coge y devuelve toda la aplicación de Ritool. O sea, eso es lo que la diferencia que hay. ¿Cuál es la aplicación de Ritool? Todo el motorcito, ¿cierto? Y ese motor llega y se instancia, se prende en el computador del cliente. Entonces yo tengo acá lo que se llama la Ritool app. Esa Ritool app es lo primero que se pasa, se construye en el computador del cliente, se instancia y una vez que esta está prendida, él ya tiene, la aplicación de Ritool, tiene su propio backend. Entonces esto que ustedes están viendo acá, que es la aplicación de ustedes, está en una base de datos de Postgres y está todo guardado como en tablas. Entonces en el momento en el que yo digo, hey, quiero una aplicación, me manda primero la aplicación de Ritool, la monta en el computador del cliente. Una vez montada, dice, bueno, ¿cuál es la aplicación del cliente? Ese se llama Chefy. Ok. Entonces voy a ir a la tabla, acá otra vez y le digo, oye, tráeme las instrucciones. Por eso les estábamos dando, tráeme las instrucciones de la app de Chefy, yo las voy a entender. Entonces el backend dice, listo, mira, estas son las instrucciones de la app de Chefy y las devuelve. Y entonces el Ritool dice, con estas instrucciones empiezo a pintar. Pongo este botón acá, pongo esta tabla acá, pongo este botón, esto tiene unas acciones, y la monta. Entonces es el proceso de decir, hey, backend, pásame Ritool, Ritool llega al computador, se monta en el computador Ritool, Ritool después dice, ¿qué aplicación quiero? Chefy, pásame la aplicación de Chefy, va a la base de datos, busca todas las instrucciones de Chefy, las trae y después dice, listo, con estas instrucciones pinto lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Ese es el proceso que funciona así. Como esta la estudié bastante, la entiendo, no sé si Google hace exactamente eso mismo, entonces no podría decir con exactitud, pero el proceso con WeWeb es un poco diferente. El proceso que hace WeWeb acá es que tiene un proceso de publicar cuando hace deploy. Una aplicación de frontend, cuando ustedes han creado o los que hayan creado aplicaciones de frontend, la aplicación de frontend funciona un poco diferente. ¿Por qué? Miremos cómo funciona una aplicación de frontend. Yo estoy creando una aplicación de frontend y tiene acá, está en el computador del dev, ¿cierto? Entonces ahí codificando, todo bonito. Y en el momento en que yo digo, listo, se ve bien. Yo tengo que hacer un proceso que es como el build, ¿cierto? A los que conocen eso, uno hace como el build, y uno hace el build. Y ese build es un proceso de cada React tiene su build, Vue tiene su build. ¿Y qué es un build? Coger el código que es legible como al humano, comprimirlo, hacerle un montón de transformación para que quede, no sé, de pesar megas a pesar
unos poquitos kilos. Y ese código comprimido es el que yo ya le entrego a un S3, a un CDN, a cualquier lugar para que se lo mande al cliente. Es mucho más pequeño, pero ya está la aplicación ahí lista, ¿cierto? Ya no hay que hacer mucha cosita, ya la aplicación está ahí montadita. Entonces, cuando llega al computador, lo único que hace el computador es decirle a Chrome, hey, Chrome, ¿usted entiende HTML? ¿Usted entiende JavaScript? ¿Usted entiende CSS? Entonces, en ese momento, Chrome dice, sí, claro, páseme eso. Y lo monta y lo pinta y ya. No hay este proceso de decir, hey, es que yo soy el motor de Retool y tengo que ir a pedir las instrucciones. No, ya está ahí. Las instrucciones son ya para el navegador. Entonces, es mucho más fácil yo mandar eso que cualquier otra cosa. Entonces, en ese caso, eso es una de las cosas que hace como bien o diferente, no voy a decir bien, pero hace diferente el proceso de WeWeb, y es que te empaquetan el frontend, lo buildean, hacen el build y ya está más lista para que simplemente se renderice, o sea, se pinte rápido. Y obviamente cuando empezamos a hacerlo de WeWeb, uno hacía las diferencias entre Retool y WeWeb y lo vimos. Y tú veías como cuando tú pides una aplicación de WeWeb, es como inmediatamente sale ahí. Y cuando tú pides una Retool, tú ves el proceso de voy por la aplicación, voy por el motor de Retool, voy por la otra aplicación. Entonces tú ves que se demora un poquito mientras hace todo ese proceso. Que igual hoy en día, por la velocidad de las plataformas, es rápido. O sea, tampoco digo como no, es que Retool se demora un montón. Es rápido, pero no es tan rápido como WeWeb. Y para un cliente donde todas sus operaciones dependen de cuántos segundos le puedan quitar a la gente que está trabajando en eso, ya se vuelve un tema donde le dicen, no, yo necesito que esto cargue. Y porque ese es uno de los requerimientos que nosotros teníamos, que cargue en menos de un segundo. Y Retool se demora dos no es mucho, porque es como 1, 2, ya, empiezo a trabajar. Ahora es solo 1. Esa era una de las necesidades que habían. Y había que entender todo eso de cómo se renderiza, cómo se compila, cómo funciona, todo ese proceso, para uno decir, bueno, entonces tomamos esta otra decisión y nos vamos por este otro producto. Pues esa es una de las claves en el tema de ni siquiera el precio ni nada de eso, sino por qué escojo esta herramienta en vez de otra, es porque tiene un proceso diferente en cómo empieza a renderizar, a renderizar eso. No, porque una cosa es el renderizado de mi frontend. El frontend se renderiza y ya me pinta lo que hay, lo que tú ves. Que por ejemplo para un marketplace, por ejemplo un Airbnb, si todos han usado Airbnb, cuando tú pintas el frontend ves el Airbnb, el esquema y el contenido, que son los sitios donde tú te quedas, está ahí como cargando, se ve el esqueleto, ¿cierto? Pero todavía no ha cargado o se ve un loader. Entonces, la pintada afuera es WeWeb. WeWeb se monta y hace el llamado al backend y mientras eso carga es el contenido. Entonces, hay tres pasos. Digamos, hay tres pasos para un Retool. El montar el motor, montar el front y cuando esté montado el front, llamar al back para que cargue el contenido. En WeWeb no, en WeWeb hay dos pasos. Renderizar el front porque no hay que montar el motor. No, solo se renderiza el front y el front después llama al back para traer el contenido. ¿Sí? Entonces, de tres pasos, pues a dos. Sí, esos son componentes esos son conceptos un poco más avanzados que tienen hoy en día los frontends, que se llama server-side rendering. Y es que antes de mandarle la página al navegador, precargan la data de la página y se la mandan completa. Entonces, por ejemplo, un Airbnb, porque el tema de SEO y posicionamiento en navegadores, usan mucho el server-side rendering, donde yo pido la página y me llega ya con los datos iniciales y después va cargando los adicionales. Pero pues esos sí son conceptos más avanzados de cómo funciona. Pero sí, hay unos temas de server-side rendering que te traen la data con el front. O la manera normal de traerlo es montar el front y el front pide la data y el backend se la devuelve. Pero ahí existe la otra manera que es como más, no sé si más performante, pero es más por el SEO, de yo decirle, tráigame esta página, el backend lo que dice es, ok, esa página son los hosts de Airbnb, los meto ahí, los 10 primeros y lo mando todo junto y ya. Y queda cargado como si me mandó todo al mismo tiempo. Es una estrategia que se llama server-side rendering. Hay una diferencia, por ejemplo, si tú miras el HTML de un Retool usa muchas cosas raras para renderizar una página que sí al final es HTML, pero usa, por ejemplo, muchos conceptos que son iframes. Entonces es como un componente en realidad es un iframe dentro de la página, pero el componente es una página como tal. Entonces, ese tipo de cosas son muy poco performantes, porque tienes una página que es HTML y a esa página le metes un iframe y en el iframe hay otra página y que es otro componente. Y si tienes 10 componentes, tienes una página con 10 páginas metidas adentro que funcionan de una manera. Y eso para un computador que no sea muy rápido, lo empieza a acomodar. Entonces, sí, mientras que WeWeb no usa esos iframes, sino que tú lo ves un poquito más, son puros divs. Entonces tú ves si tú creas un div, un contenedor, y lo vas a ver en el HTML, ves el contenedor, el div, y si le metiste un botón, vas a ver el botón ahí, y ya, sencillito. Mientras que otras plataformas, cuando uno va a inspeccionar el HTML, es una cosa totalmente diferente, y uno dice como, bueno, ¿cómo crearon esto? Y ahí es donde voy a otro tema de performance. Este grid, eso se llama un grid, ¿cierto? Ese grid no es natural del navegador como tal. Ese grid tiene un algoritmo de posicionamiento que por lo general es un canvas que te posiciona por X y Y.
¿cierto? Y para yo poner algo ahí, el motor de Retool tiene que decir, listo, este botón está X tanto, Y tanto, póngamelo en una página. Esta tabla está X tanto, Y tanto. Y esos son algoritmos de posicionamiento. Y ese algoritmo de posicionamiento consume recursos del navegador para saber en dónde se pone las cosas. Un Bubble, porque Bubble se pasó a Flexbox por eso mismo, porque en cambio Flexbox, que es este tema ¿cómo es? FlexStart, FlexEnd y todo eso, es algo que es nativo del CSS del navegador. Entonces, para pintarlo, él ya sabe cómo montarlo, porque es nativo del navegador. Este grid no es nativo del navegador, requiere procesamiento para decir dónde va el botón, dónde va la tabla, dónde van las cosas. Y todo eso son, que hoy en día por los computadores, por la tecnología que tenemos, todos son segunditos o milisegundos, pero suman. Aquí me demoré 100 milisegundos renderizando, aquí otros 200 milisegundos, y eso te lleva a 2 segundos, 3 segundos, que ya se vuelve inaceptable para algunos proyectos. Ahora sí entrar a WeWeb. Entonces, ya hablamos un poquito de qué eran las diferencias y entonces ya ustedes entienden por qué WeWeb. Eso es importante porque para qué era una herramienta si yo no entiendo por qué me iría por esa herramienta. Ahora ya miremos como qué puedo hacer acá en la herramienta y les voy a explicar los conceptos que vamos a ver. En este UI hay unas cositas. Lo primero, cuando yo le doy Add, aquí arriba donde dice Basics, yo tengo algo que en WeWeb se denomina, y aquí los vamos a ir poniendo por acá, elementos. Elements en inglés. Y los elements son como las piezas base to build. Entonces, bueno, aquí tú tienes cosas tan básicas como un div. Esos son los elementos. Y aquí empieza el concepto de lo que Google hace o lo que hace Retool, y es que Weave obviamente dice, bueno, te damos un div, un botón y un input, que es como con eso tú construyes lo que quieras, pero adicional a eso, tienes unos componentes prehechos, ¿no? Aquí les voy a también ser muy honestos porque no es solamente hablar bien de una herramienta. A mí me parece que los componentes prehechos de Weave son muy malos, ¿sí? O sea, en el sentido, tienen sus bugs, tienen sus cositas, pero como te deja crear el componente a ti mismo desde cero, o sea, lo que tú quieras, ahí es donde yo digo, bueno, eso se solventa, porque si uno de estos componentes se me buguea, yo voy, creo el mío y ya el mío sí funciona bien, ¿cierto? Porque tiene la lógica bien. Entonces, ese es como el contrapeso, de que en muchos casos he visto que algunas personas se han bloqueado porque es como, hey, esto no sirve. Y obviamente al uno usar una herramienta de esas, uno espera que sirva todo, ¿no? Pues como que sirva el componente. Entonces uno ahí se bloquea, es como, esto tiene que funcionar. Es como, hey, si no funciona, tú puedes crear, ¿cierto? Hoy vi un caso de esos. El checkbox, conocen un checkbox, ¿no? El checkbox de WeWeb no estaba funcionando, ¿sí? O sea, no estaba, tenía un bug y en una lista no funcionaba. Y obviamente la persona que estaba haciendo era como, hey, pero ¿por qué no funciona? ¿Qué estoy haciendo mal? En ese caso yo lo debugué más hacker, sí. Pero es más es cuando uno construye en varias herramientas locos, uno no empieza a entenderle los resabios. Entonces uno se va como por los resabios y uno dice, no, esto debe ser esto, hasta que uno llega. Es como un feeling de experiencia. Pero ahorita sí les muestro cómo se debuguea, porque sí tiene muy buenas herramientas de debuguear. Eso me ha gustado mucho. Entonces tiene elementos, listo. Elementos. Para los que no saben, esta sesión de Weaver va a estar dividida en 3 partes. Hoy es el intro, después vamos a tener estilos y performance, y después componentes, custom components, que para mí es lo más chévere de WeWeb. Entonces acá obviamente vamos a tener el tema de los components. Y este pues es el tema donde ya puedes darle como toda la personalizar, ¿no? Entonces en los componentes puedes personalizar. Después vas a tener otras cosas que son básicas. Tienes colecciones, collections. Y las collections son ya los fetch data. O sea, aquí me traigo data o guardo data o todo eso. Entonces, obviamente, pues no nos quedemos en eso, miramos esa rápido. ¿Qué son elementos? Ya lo vieron, aquí tienen ustedes 2 botones, tienen un Flexbox, que es un div, ¿cierto? Le pueden cambiar el nombre y ponerle div, si les gusta más. Y ya, eso es como ahí como el inicio, ¿no? Los elementos que tengo acá. Y lo fácil es que yo le puedo dar a esto, obviamente no les voy a mostrar porque eso es para otra, pero yo le puedo dar aquí crear componente y me empieza a crear el componente desde las bases que yo quiera. Y yo he creado componentes solo para decirles, yo he creado componentes de checkbox, selectores, tablas, inputs que formateen monedas, porcentajes, o sea, lo que yo quiera, lo he creado ahí con los mismos elementos y muy personalizables. Como les digo, ahí sí les voy a dejar con la incertidumbre hasta que lleguemos a porque eso es muy poderoso. Y las colecciones, ¿cierto? Las colecciones, entonces las colecciones acá, connect your data, aquí yo puedo ponerle a esto y es más, aquí sí lo vamos a hacer, que es traer unos datos del backend, si alcanzamos, claro está.
Entonces, mientras voy a hacer eso, voy a ir creando una aplicación sencilla con una tabla y unos to-dos, ¿cierto? Como para que ustedes vean cómo haría yo rápidamente y feamente, porque hoy no vamos a ver estilos, eso es en la siguiente, cómo crearía yo una tabla de to-dos. Entonces yo acabo de crear to-dos, esa es mi sección. Y yo aquí empiezo a crear mi primer div. Entonces yo puedo poner acá, no sé, container, el container, y yo lo voy a ir narrando, me paran en cualquier momento si tienen preguntas. Yo voy a decir que esto es del 100%, pues ya me lo pinta acá del 100%. Entonces este es el principal y voy a poner como una parte como para que no sea tan feo. Pongo otro div adentro. En el div le pongo un text. Entonces, ¿sí ven? Puros componentes básicos, text. Me paro en el texto. Yo me puedo parar en el texto y decirle to-dos, app, está muy chiquito, ponte grande. Este container también está muy pegado allá, no me gusta. Padding arriba y abajo, 30, hacia los lados 20, ok, ya está un poco más centrado. Header container, a mí me gusta siempre ir dándole nombrecitos para que uno después no se pierda en eso. Entonces ahí tengo el header, vamos así y después voy con list container y acá abajo entonces le pongo una lista, pero listo. Entonces acá han visto cómo voy creando con los elementos fuera de la lista. Va a crear como la base. Voy a poner otro de estos actions. Acá va a poner un input para agregar y acá después del input pongo un botón. Como son flex, les puedo poner esto del gap, entonces para que no queden tan pegados, los separo. Y bueno, ahí más o menos puedo ir dándole. eh, Bueno, entonces ahí, tan, tan, tan. Entonces vamos a mirar cómo crear una aplicación de Todo's primero, solo en el front, para que entendamos conceptos del front y después lo conecto con el back. Entonces ahí creo que no sé si hay preguntas. He puesto solamente esas cositas acá. Uno ya lo puede estilizar como uno quiera. Margen, el botón está muy pegado a la tabla. Le pongo ahí como un margen para que no quede tan pegado. Bueno, puros estilitos que ustedes ya más o menos conocen. Tengo mi to-dos, mi tabla, un input y a medida que yo escriba voy a ir agregándolo, ¿cierto? Yo tengo el concepto de variable. Entonces ya en las variables yo puedo agregar como el estado. Para los que han manejado frontend, el frontend tiene algo muy importante que es el estado. El estado es lo que mueve todo el frontend. Entonces las variables son las cosas. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a agregar to-dos list. A mí me gusta otra cosa que me gusta de esto es que no te forza a que los nombres sean como tipo programador. Si yo me voy a un retool y quiero poner este botón, yo no le puedo poner botón, o a menos pues que ya hayan cambiado X. No me deja, ¿sí ven? Exacto, porque tiene que ser code, o sea, yo solamente puedo poner como button X o button X. Sí, debe ser algo de eso, pero no me gusta porque al final uno quiere que este tipo de cosas sean lo más low code o lo más friendly a alguien que no esté tan acostumbrado a ver el camel case y todo eso. Pero entonces yo acá creo esto, le digo que es una lista, un array. Acá en el array puedo poner un valor por defecto. Tiene unas cosas muy interesantes que lo vamos a ver en las siguientes más avanzadas, que es preservar en la navegación o guardar en local storage directamente. Uno prende esto y ya hace eso por uno, que me parece muy, muy, muy chévere. Entonces ahí yo ya tengo mi lista de to-dos. Y si yo vengo acá a mi... Hay otra cosa que ustedes dicen, bueno, ¿y cómo creo una lista? En Retool hay un componente de lista y ese es el único que yo puedo utilizar para repetir algo. No me acuerdo cómo es en Google, pero lo interesante de este es que yo acá en cualquier div, en cualquier cosa que yo tenga, yo puedo venirme acá a una propiedad que tiene esta, está la lista acá, y se llama ítems. Y ahí yo puedo repetir, le pongo los ítems y él repite lo que haya en lo que sea. Entonces es muy flexible en que yo puedo repetir lo que yo quiera. Puedo repetir botones, textos, puedo repetir contenedores completos, puedo repetir lo que yo quiera. Simplemente le pongo qué quiero que repita y él me lo repite. En ese caso, pues ya me venían con algo
así, pero yo le digo, hey, no quiero eso. Aquí hay otra cosa que también me ha gustado mucho, aunque no sé, sí, sí quedó. Yo acá tengo un panel donde encuentro todo lo que yo voy creando. Tengo mis colecciones y tengo mis datos, mis variables, mis colecciones y tiene fórmula. Eso es otra cosa que después les muestro que en realidad la estructura de esto me parece muy organizada. Y yo aquí digo, bueno, yo hice mis to-do list. Ah, bueno, listo, es una lista, la pongo acá y se me ve. Tengo dos opciones. Puedo usar fórmulas que me gustan, a mí me gustan mucho porque es muy sencillo de entender. O si yo digo, no, tengo alguna una lógica muy bestial, pum, me voy para JavaScript y le meto el JavaScript que yo necesito, ¿cierto? Ahí llamo la variable y ahí ya me queda la variable que en este momento está vacía. Esa variable, no, esa variable está, estas variables que quedan acá están por la aplicación, es el estado de la aplicación, sí, de todo. Entonces yo acá la tengo y está vacía. Current value, vacío, default value, vacío, ¿cierto? Entonces yo aquí ya puedo empezar a agregar. Entonces empecemos a agregar desde acá. Aquí no puedo editar, en Retool uno sí puede editar desde el editor, lo cual no me gusta mucho a mí, genera errores. Pero acá para editar me tengo que pasar al ojito y ahí sí puedo escribir como learn code, ¿cierto? Sería como mi primer to-do. Pero obviamente pongo eso, pero el botón no hace nada, que no le he dicho que haga nada. Entonces, bueno, vámonos al botón. Acá arriba estoy parado en el botón, entonces yo le puedo cambiar el nombre a to-do button. Bien. Y acá yo ya le digo, hey, esto me gustó mucho. También es similar, creo que vi hace poquito que Google cambió el sistema de workflows. Entonces, es bueno, ¿no? Quedó mejor. Entonces, este tiene algo similar y es que empieza con el long click y ya entonces ya después voy creando el workflow que yo quiera. Cada elemento puede tener su propio flujo y puede tener muchos, o sea, no solo uno. Yo puedo poner 3 on clicks en el mismo botón y cada uno hace algo diferente. Entonces, on focus, on blur, on click, on double click, on right click, on mouse, o sea, tiene muchísimos y fuera de eso, cuando veamos componentes custom, ustedes pueden escoger crear el que ustedes les dé la gana. Y eso es lo que me parece como más poderoso. Ustedes crean el evento que ustedes quieran, el que quieran. Y eso lo hace muy bueno. Yo aquí dice listo, on click. Ok, ¿qué quiero que haga on click? Yo quiero que cambie el valor de una variable. Change variable value. O sea, cambie el valor de una variable. ¿Qué variable quiero que cambies? Mi to-dos list. ¿Qué quiero que haga? Como esto es solo agregar, quiero que inserte al final. Sí, inserte al final. Pero bueno, me voy acá. Y entonces acá yo le puedo decir, hey, quiero que me pongas me pongas eso. Entonces yo voy a crear un objeto. El objeto va a ser el siguiente. Le voy a poner un name y ese name va a ser el input que tengo acá. Entonces tengo una cosa que se llama form input. Eso no me gusta porque no le puse un nombre legible a esto. To do inputs. Ahora sí sé qué es ese. Que después uno tiene 10 inputs y uno no sabe cuál es. La sección que tengo acá. Entonces, por sección sí me los pone. Ahora sí dice to do input value, que es el que yo acabo de poner. Entonces, yo quiero que el name, que es un objeto, sea el valor de ese. Entonces ahí ya me está creando y voy a poner otra propiedad que sea done. Esa tarea todavía no la he terminado porque apenas estoy aprendiendo low code. Entonces, bueno, eso me lo crearía así. Y lo siguiente que quiero que haga es que cuando yo termine, le dé agregar, me borro el valor del input, ¿no? Porque ya lo agrego allá. Entonces, para eso voy a usar otra que se llama reset variable value. Pongo mi to do y eso lo único que hace es borrarme el valor. Entonces ya yo tengo esto acá y si le doy add to do, me sale object object. ¿Por qué? Porque todavía no le he dicho a lo que me está repitiendo qué es lo que me tiene que mostrar, pero sí lo agregó. ¿Por qué? Porque yo me meto acá a mi container, que es este Flexbox, y en este Flexbox yo le dije que me iterara por todo lo que hay y ya hay uno. Pero adentro hay otro contenedor y ese contenedor tiene un texto. Y al texto yo le tengo que decir qué atributo sea el que me ponga ahí. Y en este momento tiene item data, pero item data no me sirve porque ya es un objeto. Entonces yo lo bacano es que es muy visual. Entonces yo no me pierdo tan fácil. Si no conozco mucho de objetos, bueno, pero ¿qué es un objeto? ¿Qué fue lo que yo hice acá? Ah, item data name. Ah, esto es lo que quiero. Quiero que se haga acá learn local. Sí, está. Bien. Bien, 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 ahí salió. Entonces ya tengo entonces ahí ya tengo mi primer Learn Low Code y ya puedo empezar Drink Water y ahí voy teniendo mis cosas. Uy, quedo con tanto espacio. Pero esos son estilos. Ah, es que lo puse ahí. Ups. Ya. Y entonces ahí ya tengo Sleep, Night. Esa es mi lista de cosas que yo siempre hago. Ya. Listo. Entonces, ahí ya ustedes están viendo o sea, la simpleza con la que estamos manipulando el estado local. Todo esto está local. El momento en el que yo recargue, se va porque pues está local, ¿cierto?
Tenemos cosas interesantes acá en la data, como para hacerlo todavía no tan local. Y es que si yo le doy a esto acá y empiezo a agregar, miremos cómo nos va. Tengo Learn Low Code, ok. Y le di que me lo guardara en Local Storage. A ver qué hace cuando recargo. Ah, la deja ahí. Entonces, por ese lado, bacano, porque ya ahí rápidamente pude tener algo como un poco más persistente, sin tener que inventarme un backend y mostrarle a un cliente, sí, recargue, lo que sea. Está bastante rápido. Borra, chao, y bueno, y recargo y ya no hay nada, ¿cierto? Entonces, por ese lado es como lo básico. ¿Qué otra de estas le puedo mostrar? Borrar. Mira esto. Acá yo tengo acciones y estas acciones son todos los workflows que tengo en mi aplicación. Cuando yo quiero hacer lo recomendado en temas de cómo estructurar la aplicación bien es precisamente lo que tú dices, como que no tengo por qué poner esa lógica por allá metida en un botón si es mucha lógica. Lo que yo puedo hacer, esto me gusta mucho porque puedo copiar acá y normalmente deja pegar en cualquier lugar. Entonces aquí ya lo acabé de copiar, ¿cierto? Está bacano. Y entonces acá le pongo un add to do, obviamente le doy un nombre y ya tengo mi workflow acá. Obviamente también otra cosa interesante es crear folders para que quede bien organizado. A mí el orden me gusta mucho y ya veo que esto quedó en tanto. Si yo tengo mucha lógica, la voy metiendo según yo haga la arquitectura de esto, ya me queda bien organizado. El web es inteligente en el sentido de que si yo quiero ver solo lo que estoy usando en una página, le doy esto y me lo muestra. En este caso no estoy usando ese workflow todavía, porque está acá, todavía no lo he llamado. Entonces me dice, no, aquí en esta página no estás usando ningún workflow. Ahora, en el botón como tal, yo puedo borrar todo esto otro. Chao. Y borro todo esto y le digo, hey, necesito que simplemente me ejecutes un workflow y ese workflow se va a llamar a todo. Ya. Sí, se puede llamar el subworkflow. O sea, si yo tengo una funcionalidad que se va a llamar de varios lados, lo tiro allá. Y ahora, si yo le doy a esto, ahora sí me sale que esto lo estoy usando en la página actual. Entonces, no sé si tengo, ya nosotros en la aplicación de nosotros tenemos como 300 workflows ahí. Yo, uy, no, ¿qué es todo esto? Le hago eso. Ah, bueno, en esta página solo tengo 10. Voy a trabajar con esos 10. Entonces, eso ayuda mucho también a organizar. Obviamente tengo el search, en realidad en funcionalidad va a funcionar exactamente igual, pero cuando tú tienes experiencia trabajando con proyectos, uno entiende que entre más organizado uno lo haga, más fácil de mantener es. Entonces ahí es más fácil yo decir, yo sé que toda mi lógica la tengo a este lado global, por así decirlo, y lo puedo buscar, la puedo organizar en folders y todo eso, solo por organizar, pero no tiene ningún tipo de tema ni de performance ni de nada de eso, ¿cierto? Y aquí ya le pongo on click, add. Ya sé que esto es un on-click, ese me llama al otro y todo bien. Hay algo que entonces acá ya me gusta mucho de lo que preguntaba Juan Pablo y es que tiene, si yo le doy aquí al bug, el bug, tengo los logs, que me parece muy bueno porque el log me muestra exactamente todo lo que ha hecho, desde que empieza starting the app, executing page, me muestra exactamente qué es todo lo que se ha hecho en el, como acá, ¿sí? ¿Cierto? Entonces yo ya puedo ver exactamente, aquí por ejemplo cuando estaba escribiendo el input, escribí ese, exacto, me está mostrando qué fue lo que hice. Y al final, cuando le hice clic a un workflow, empezó en el clic, agregó esto, y bueno. Entonces aquí de verdad yo tengo el log, tengo el control del log. Si quiero irme a loguear algo adicional, yo vengo acá y uso este step que se llama log y le pongo algo como hey y acá ya le puedo poner el valor que quiera, que puede ser dinámico. Por ejemplo, no, yo en este momento quiero ver, sí, yo quiero ver cómo está mis to-dos antes de que se ejecute. Perfecto. Entonces yo acá puedo revisar, esto queda acá abierto. Yo digo new to do. Entonces acá estoy viendo que él me está cogiendo todos los eventos que estoy haciendo acá. Y le doy add new to do no está, acá. Entonces acá es cuando yo le doy clic al on click add to do, me dice hey, I'm a log y me muestra el log que era lo que había. Entonces aquí estoy viendo. Hay otra cosa que me gusta mucho también y es la adición de variables en tiempo real. Por ejemplo, yo quiero probar algo rápido y para yo probar algo rápido, yo puedo cambiar el contenido de esta variable y me cambia en tiempo real. ¿Sí me entienden? Entonces puedo editar estas variables rápido acá.
¿cierto? Sin tener que ir a modificar nada específico. Tengo acceso a mis variables y las variables las puedo editar desde acá o puedo ver los logs. Ahí queda guardada en la variable, queda guardada. Y ahí estoy editando la variable y queda guardada en la variable como tal. Pues queda guardada en el front, ¿no? Y nada se va para el back, queda guardada en la variable. Entonces ahí está. Y para ir revisando otros temas, entonces aquí estamos viendo, vimos variables, empezamos a ver ya los workflows, que también se llaman acciones, y nos falta ver colecciones, que ya es la parte de conectarlo al back. Entonces acá. Desde acá yo, por ejemplo, yo puedo agregar mirando como que otras cosas tienen. Yo puedo agregar una colección. Acá tengo que crear un resource. El resource va a ser un REST API, que es para hacer llamado REST. Me vuelvo por acá, ¿dónde estoy? Perdí. Acá me vuelvo a la tal, agregar. Entonces yo digo get to-dos from backend, para que me entiendan. Aquí también voy a ponerlo en otro folder que se llama to-dos. Creo el folder, lo selecciono, le digo que es REST API, creo, es un get. Y acá voy a usar algo de la empresa para mi demo. Entonces acá pongo la URL como tal. Esto le tengo que poner un header que es como una API key. Ese API key lo puedo seleccionar desde por acá. Aquí tengo el tema y le puedo dar, creo que ahí ya get. Y me va a traer una que yo ya tenía guardada. Por ejemplo, si ustedes lo ven acá, es tiene ID porque pues ya está guardado en el backend, está guardado en una base de datos. Y acá ustedes pueden ver que ya me trae la información de mi backend y es una lista. Entonces yo acá ya puedo empezar a hacer cosas. Entonces lo primero es que si quiero que cuando me cargue la aplicación, esto se triggere automáticamente. Puede que sí, puede que no, yo puedo escogerlo. Segundo, que si cuando empiezo a navegar, digamos que yo tengo 3, 4 páginas diferentes en mi aplicación, quiero preservar esto para que no en cada página se vuelva a llamar, sino que yo ya lo llamé una vez, tengo la data y ya no me necesito que me la vuelva a traer. Pues tiene como estas facilidades acá. Y ya aquí puedo también activarle si quiero sorting, filter o paginación directamente. A mí esto no lo uso mucho, yo no lo uso mucho particularmente, yo lo hago yo manualmente porque me gusta tener un poco más de control sobre eso. Pero, en fin, ya tengo mis to-dos del back. Yo, por ejemplo, a esta colección le dije que no me la traiga ahí. Entonces, si yo quiero mostrar mis datos acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta es mi homepage. Yo me meto a mi homepage y yo veo que la página tiene unos workflows que yo puedo triggerear desde la página acá. Y yo creo, esto es un workflow de la página. Entonces yo le doy crear nuevo y él tiene unas opciones. Por ejemplo, esta es on page load. Cuando me carga la página, empieza a triggerear esto. Entonces yo le digo, sí, aquí quiero que, get and set data. Ese es el nombre de mi workflow. Y yo aquí quiero que me traiga una colección. Y lo interesante es que si ustedes tienen una página que tiene varias colecciones, tiene esto que se llama Fetch Collections en paralelo. Entonces, en vez de hacerlo secuencial, como traigo esto, después tráigame esto, después tráigame eso, porque el workflow es secuencial, ustedes dicen, no, yo quiero que de una vez me haga 3 llamados a traerme la data. Eso agiliza mucho. Ahorra mucho tiempo. Pueden hacer 3 llamados de una, 4 llamados de una. En este caso solo tenemos uno, entonces voy a escoger acá, get to from backend, traigo la data. Puedo testear desde acá y ver que funcione. Acá me dijo que funcionó. Perfecto, listo. O puedo testear todo el workflow desde acá. Yo tengo, antes ahí ya me trajo los datos, pero yo los quiero poner en mi variable. Entonces yo le digo, listo, change variable value. Y yo quiero cambiar la to-dos list, quiero reemplazar todos los ítems y quiero decirle que me ponga el resultado del step, de la acción 1, ¿cierto? Entonces, espera un momentico, ahí le di test para que, y eso porque no le dio. Okay. Sería esto, no sé por qué sale undefined en este caso. Eso, sí, en realidad eso es lo que no me está dejando hacer esto acá, porque como es una colección, estás por acá, estás por este lado, acá, sí, sería así, en este caso. El otro caso es hacerlo, o sea, si yo no lo quiero hacer esto, primero yo puedo hacerle disable a esto si quiero dejarlo ahí, pero no lo quiero borrar. Y yo lo puedo hacer de otra manera, porque yo puedo decir, no,
esta no es una colección porque yo no la voy a reutilizar en otras páginas, solo para esta página. Entonces, si solo para esta página, yo me puedo venir acá y hacer un REST API call acá, donde yo ponga mi misma URL, pongo mi header, pongo el API key y pongo el valor que tenía yo antes por acá. Pongo el valor y ya ahí, en este caso, yo puedo coger y hacer ahora sí el test acá y acá sí me salen los datos y ahí sí es lo que yo iba a mostrar, que en vez de traerme la data acá, yo le doy aquí a la acción 2, vea, from action 2 y veo el resultado que aquí tengo mis acciones. Entonces ahí sí selecciono esto, ups, cero no, y ahí me lo pone. Entonces yo tengo las dos opciones, o lo meto en una colección o hago el REST API call en un workflow. ¿De qué depende? Como hablábamos ahora, de qué tanto, el orden que yo le quiera dar a las cosas y qué tanto se va a reutilizar. Ah, no es una colección que se va a usar en 5 páginas, obviamente la pongo en colección. Ah, no, es un llamado que solo en esta página la puedo poner acá para no llenar eso de cosas. También a criterio de ustedes ya deciden qué cosa. Esto me gusta mucho, que puedo hacerle disable a las cosas y ya no me las corre y ya aquí entonces puedo escoger cuál activo y cuál no. Eso está muy interesante. Y ya acá, como ahorita dijo Lidia, correctamente, si yo lo hago por colección, me tengo que meter aquí collections, to dos, el nombre de esto, la data, y también me lo pongo. En este caso, si yo recargo, ahí ya me triggeré a ese workflow y me sale mi to-do, pero el que traigo del backend. Todo lo demás es, a ver, si yo quiero agregar uno, es el mismo API call que ustedes ya lo conocen, pero post y tal, que lo tengo, pero no lo vamos a ver porque ya estamos muy sobre el tiempo. Les quería mostrar otra cosa que me parece como interesante y es que también te permite crear fórmulas. Las fórmulas también me parece que es otra manera de encapsular muy bien información. Una de las fórmulas que yo o sea, una de las fórmulas que uno puede poner acá es, por ejemplo, format currency, ¿cierto? Eso es una de las cosas que uno normalmente hace. Y ya lo que ustedes cogen acá, también yo lo meto siempre en algo que se llama formatters y ahí empiezo a meter todo lo que sea formatear porcentaje, formatear número, le agrego parámetros. Entonces esto sí o sí va con un valor. El valor va a ser un número. Puedo probar, digamos que yo le pase 100. Va a ser lo más sencillo del mundo porque no voy a ponerme a inventar código JavaScript acá. Y yo lo único que voy a hacer es que voy a ponerle un signo de peso o de dólar al valor, ¿cierto? Y aquí me muestra cómo quedaría formateado mi moneda. Obviamente, pues ustedes aquí pueden poner ya un formateo de verdad de currency con decimales y todo eso. Pero aquí ustedes lo pueden hacer. Y una vez que ustedes lo crean, digamos que crean eso acá, yo ya puedo venir acá y ponerlo en la variable. Entonces, un ejemplo, voy a crear otro ejemplito acá rápido. Es que yo aquí en el to-do, no, eso lo metí en acciones, acá voy a agregarle un valor, ¿cierto? Digamos que el costo de esto. Y el costo de esto le va a poner 250. Entonces ahí tengo el costo de eso. Entonces ahora yo vengo acá, agrego una task with cost, la agrego y ya tengo con el costo. Entonces yo quiero agregar acá otra columna que me muestre ese costo con la fórmula que yo acabé de crear. Entonces yo me vengo aquí, veo en el list, tampoco lo voy a hacer bonito, solo voy a agregar el texto ahí, porque en los estilos es en la siguiente. Y acá le voy a poner el texto, que sería el... bueno, no está porque el otro no tiene. Pero le puedo hacer item data, cost, y ahí me sale el 250. El primero no lo tiene porque no tenía el backend y este tiene el 250. Todo bien. Yo digo, no, pero no está formateado. Y ahí es donde yo también puedo venir acá a esto de fórmulas, busco mis fórmulas de este proyecto, le puse en una carpeta que se llama formatters, format currency, y le digo, listo, métame esto y formatéemelo acá. Y ahora ustedes van a ver que ahora sí tengo mi costo formateado con esto. Este es undefined porque no lo tenía. Obviamente hay uno limpia para que no haga eso, pero pues ya ustedes vieron que tiene como esa flexibilidad. Y eso es el layout, que ya les expliqué los elementos básicos. Componentes los vemos en otra charla y ahí vamos a ver también componentes y templates, que son dos cosas muy interesantes. Vamos a ver otras cosas que también ya empezar a crear un esquema de verdad, donde vamos a ver en la próxima, que es el de performance, vamos a ver algo que se llama multipage, secciones de multipage y por qué eso lo hace performante o no una aplicación.
Aquí tenemos lo que les mostré, los contenedores, vimos colecciones, vimos variables que manejan el estado de la aplicación, colecciones para traer datos del back, vimos las acciones que son súper poderosas y vimos fórmulas. Eso es una intro de cómo empezar con esto. En las próximas clases, como les digo, vamos a ver ya full estilos, volverlo móvil, vamos a hacer deploys, vamos a hacer commits, vamos a hacer varias cositas de esas, vamos a hablar mucho de performance, vamos a hablar de multipage y por último terminamos creando componentes custom y les muestro como todos los trucos que hemos encontrado. Hay muchas empresas que empezaron con otros proyectos como Retour, como estos otros, y se han pasado para WeWeb por la flexibilidad que tienen, entonces tiene como esa ventaja. Hay otra cosa que a mí me parece que tiene mucha ventaja de WeWeb y es que la mayoría de desarrolladores que empezaron desarrollando con JavaScript, CSS y HTML, con React o con cualquier otra cosa, esta la entienden muy fácil porque es muy similar, estilos, el posicionamiento, se entiende muy fácil, el manejo del estado, entonces yo creo que hay esto. ¿Qué es lo que está enfocando mucho este proyecto? En sacar planes enterprise. Entonces está trabajando, por ejemplo, con L'Oreal, está trabajando con empresas también muy grandes y todos están empezando a hacer aplicaciones basadas en eso. Entonces muchas de esas empresas tienen un backend propio, o sea, un backend en Python, en Java, en Node y empiezan a hacer más el frontend en esto porque ya no tienen por qué no hacerlo en esto. Es más fácil. Entonces, tú vas a ver dos tipos de empresas. Las startups, aún en un punto inicial, o los proyectos pequeños o más pequeños, van a usar mucho Retool, van a usar mucho Google, porque ahí lo tienen todo. Y las empresas más grandes, como L'Oreal y todo eso, van a decir, no, quitemos el frontend, dejemos nuestro equipo de backend que le dé los endpoints y vamos a migrar todavía al low-code. La ventaja del low-code es la velocidad de desarrollo. Nosotros estamos haciendo una migración de una herramienta a otra y en 2, 3 semanas estamos sacando toda la aplicación. Si fueran React, calcúlate meses. El equipo para desarrollar sigue siendo menor. Y yo también creo que a la larga mantenerlo acá, precisamente por cómo está bien documentado, y eso es algo que tampoco les mostré, pero todo lo que ustedes vean en WeWeb tiene un campo de descripción que ayuda mucho a que yo pueda poner acá, incluso uno puede poner en la descripción un video, si ven acá el icono de YouTube. Entonces es muy autodocumentable, cosa que el código obviamente tiene una dificultad más grande para autodocumentarse, ¿no? Pues puede poner el enlace del video y todo, pero es un poco más difícil. Entonces yo creo que las empresas grandes verían reducción de costo inicial, reducción de tiempo para salir y que mantenerla a la larga también sería mucho más económico. Hay otras cosas que no les mostré, plugins. Hay un plugin que ayuda con todo y es este, para los que lo conocen. NPM. El momento en que yo tengo un plugin de NPM le puedo instalar cualquier librería que yo quiera, ya tengo acceso a todo. Entonces, eso es otra cosa que está muy interesante. Tengo el chat GPT con OpenAI, tengo pagos con Stripe, tengo muchas cosas que son como modernas que ayudan demasiado a hacer todo esto. Otras cosas que no miramos mucho es esta capacidad que tiene de, creo no blanco, esta capacidad que tiene de, por ejemplo, de hacer que esta fórmula me la genere con inteligencia artificial, ¿cierto? Y yo puedo poner ahí como lo que yo quiero y él me ayuda a generar como eso. Entonces ahí volvemos al tema de las empresas. ¿Qué beneficios tiene una empresa al usar esto y no código? Que la curva también es mucho más pequeña. Cada vez que afinen más lo que el AI puede hacer para ayudarle a la persona que está desarrollando, hay menos necesidad de entenderlo todo porque el AI te ayuda a entender lo que no entiende. Mientras que todavía el código tiene más curva de que el AI pueda hacer eso. Nosotros, por ejemplo, en la aplicación, eso es algo que puedo mostrarlo en la próxima con un poco más de detalle y es, nosotros desde acá podemos también nosotros tenemos autenticación con una empresa que se llama OutZero y es muy fácil de ponerle autenticación, o sea, también súper rápido, yo ya tengo mis usuarios, mis roles, mis permisos, también está chévere. Entonces, desde ahí podrías traerte el componente que quieras de cualquier librería, obviamente tendría que ser en Vue. Esto yo honestamente no lo he usado mucho, o sea, se puede convertir en un PWA, Progressive Web App, que es como la que uno instala en mi celular, pero no es nativa. Puedes subir imágenes, da fonts, iconos y le puedes meter custom code en el head o en el body, que también ya te abre como toda la posibilidad de que le puedas meter custom code, ya puede hacer lo que, y es frontend, puede hacer lo que quieras, ¿no? Le puedes meter ahí un componente de React si quieres, ¿no? Tiene animaciones, tampoco las he probado, y tiene créala con Copilot, no siendo más. Creo que igual cualquier pregunta que tengan nos pueden escribir y si empiezan por este camino y necesitan asesoría, mentoría, nos escriben y con gusto nos vamos guiando. Creo que igual van habiendo personas dentro de la misma comunidad que ya tienen más experiencia que también. Y como les digo, vamos a hacer otras dos más de WeWeb.
mirar cómo llegamos ahí y después vamos a pasar a otras herramientas. Entonces, para otras herramientas también nos gustaría escucharlos que quieren aprender Retool, alguien más quiere hacerlo de Sano, quieren hacer como Google Pro, Flutterflow, como que qué otras herramientas quieren aprender, las vamos categorizando y las vamos aprendiendo acá. ¿Listo?